Moneva presenta. Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta Agenda CTX con Nelson Hurtado Obando y Mauricio Morales Moreno. CTX, la contundencia de los hechos. Estamos en Agenda CTX con Nelson Hurtado Obando bajo la dirección de Jaime Restrepo Vázquez y quien les habla en la conducción Mauricio Morales Moreno. Les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar de lo que sucede en Venezuela con esta orden de captura contra Edmundo González, que ya complica mucho más la situación en el hermano país, sobre todo para la resistencia democrática que llama Iván Duque. ¿Cómo estás, Nelson? Y bienvenido. Mauricio, muy bien, gracias al señor, y me alegra de nuevo que estés al frente de tu columna de opinión muy interesante, que estés restablecido de salud y con los nuevos ímpetus que tiene la juventud. Muchas gracias, Nelson. Vemos entonces que Venezuela lo que está es haciendo una intensificación al régimen contra la oposición. Cada vez es más difícil, está cada vez más lejana la transición democrática. Mira, lo que pasa en Venezuela, y como lo hemos expuesto en otros hechos, en otras columnas de CTX, el caso que hay en Venezuela es sui generis. Es decir, la concreción de ese movimiento en torno que logra María Corina del pueblo de Venezuela, eso no tiene antecedentes en Latinoamérica. Lo estoy diciendo desde el punto de vista de que me he tomado el tiempo de analizar incluso desde la época Perón en Argentina. ¿Qué es lo que ha pasado? Era previsible. Aquí en alguna columna en CTX lo dijimos, que antes de las elecciones estábamos proyectando tres escenarios. Primero, que fueran a las elecciones y que ganaran, ¿cierto? Que el segundo paso era que esa noche promulgaran ganador y luego un tercer paso era el 10 de enero la posesión, pero que cualquier cosa podía pasar. Y efectivamente pasó el primer tiempo que señalamos. Llegaron y ganaron y mire, lo desconoce. ¿Qué es en concreto? En concreto hay una acción dictatorial, autoritaria, de enfermedad del poder, de apego al poder, pero no tanto a ese poder por el poder, digámoslo así, sino a hacer unas variables. Es que allá uno puede significar, olfatear, y ya se sabe que es que Maduro es un prisionero, y es un prisionero, pero no solamente de potencias que comparten la misma ideología, sino un prisionero de la delincuencia internacional, sí. Y eso queda claro. Ese era uno de los escenarios, que hayan llegado ahorita incluso pues a expedir una orden de captura contra el presidente electo, sí. Es muy grave, pero el problema es la ejecución. Y el problema es la ejecución porque allí ya está concitando todo el orbe, todos los gobiernos democráticos los está en torno y están, uno no sabe en los grandes centros de poder qué se está tejiendo, ¿cierto? Sí. Pero no va a haber una transición pacífica y sea la oportunidad. Me parece absurdo, despreciable, es infame que ahorita México, Brasil y Colombia estén rechazando y proponiendo diálogos. Ya el diálogo del pueblo venezolano democrático se celebró y fue claro. ¿Cuál? El 28 de julio fueron las elecciones y allá no hay más que hacer, sino reconocer ese resultado, y todos los organismos multinacionales tienen que apuntar a que sea eficaz la posesión del presidente electo. Sí, ya habíamos hablado aquí en CTX que lo que terminó haciendo Petro con Colombia es alinearla en el eje del mal, junto a México y junto a Brasil, porque están legitimando el accionar del régimen de Maduro. Pero entonces, desde la perspectiva de la resistencia democrática, nuevamente, entonces, ¿qué debería hacerse? Porque es que ya desde la clandestinidad ya todo se complica. Mire, yo no le cambio el nombre a lo que hay en Venezuela. Eso ya es parroquializar un fenómeno que está marcando un norte para Latinoamérica, ponerle un apellido, porque es que a eso es lo que estamos acostumbrados. Y aprovecho para decir, aquí todo el mundo habla, no, es que yo fui el primero que, yo fui el único que. Mire, el fenómeno que hay en Venezuela es incomparable y aquí no hay resistencia democrática. Es que si vamos a hablar de resistencia democrática, retomo entonces,
Aquí la resistencia no la vamos a lograr con 10, 12, 13 candidatos. Yo fui el primero, yo soy el único que devuelvo la estabilidad. Todos están ofreciendo lo mismo, pero ¿de qué lo están ofreciendo? ¿En qué materializan eso? Incluido el mismo Fajardo, que no se ha lanzado como candidato, pero todo lo de ellos han sido frasecitas de esas de colegio en esquelitas. ¿Eso qué mueve? ¿Dónde impacta? En las palabras son mandatos de acción. Aquí no tenemos eso. Aquí hay una feria de egos y es lo que yo llamo que es la época de la egocracia. Aquí nadie, ninguno todavía ha sido valiente para edificar un discurso que realmente llegue como el que llegó en Venezuela. Están despreciando eso. Pero aparte de esa discrepancia que tiene Nelson Hurtado frente a esas denominaciones hacia la oposición, ¿qué debería hacer esta oposición? Escondiéndose en esas condiciones tan difíciles que es estar como en la subversión. ¿Qué debía hacer la oposición entonces? Edmundo González, María Corina Machado, ¿cuál debe ser su función en este momento? Porque ya está todo más complicado, ya estamos en un escenario de guerra interna. Evidente. Le dediqué una columna a María Corina antes de las elecciones y dije María Corina, la dama no sé qué. ¿Por qué? Y lo dije y lo hemos dicho. María Corina es paradigma de lo que es una mujer empalabrada y realmente empoderada. Si allí hay algo importante es que es una mujer que hasta lo que sabemos ha sido estudiosa, analítica, plantada desde la época de Chávez y él ya sabía que había un prospecto. Fue ultrajada, lesionada, perseguida, todo lo que quiera. Es decir, ella ya adquirió el calor de lo que es la lucha por la libertad. Sí. Allá no ha habido consignas ni arengas, sino el objetivo, un valor supremo que es la libertad. Ese movimiento no lo van a derruir. Si ponen preso a Edmundo, sí, si encarcelan a María Corina o si las hacen ir al exilio, eso no va a parar ahí. Ya hay unos mecanismos a nivel internacional y sobre todo en Latinoamérica y que no es que dependan, pero sí va a ser muy significativo que los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Yo me siento defraudado porque en algún momento fui admirador de algunas políticas de Clinton, me llamó mucho la atención luego Obama, pero definitivamente no hay que decir nada contrario de que son los mismos alineados con el globalismo, con la Agenda 2030 y con el izquierdismo a nivel mundial. Entonces, ahí quedan las salidas. Puede ser realmente una salida que se tenga que dar desde la fuerza. Muy bien, vamos a ir a una pausa y vamos a continuar viendo cuáles son las repercusiones de esta orden de captura contra Edmundo González. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Moneda, creando lo que te gusta. Continuamos con este diálogo acerca de esta orden de captura contra Edmundo González y hay algo que me preocupa y hablaba recientemente con nuestro director Jaime Restrepo Vázquez acerca de la efectividad de estas sanciones que se dan a nivel internacional, organismos multilaterales y coaliciones de países terminan sancionando que esto de la captura del avión en República Dominicana, que las sanciones contra todos los que son colaboradores del régimen, pero lo que vemos es que en muchos países que tienen estos regímenes dictatoriales terminan alineándose en lo que ya hablábamos, en el eje del mal, entonces terminan alineándose con Irán, con Rusia, terminan antes fortalecidos. Eso nunca ha funcionado. ¿Usted confía en esas sanciones y que se intensifiquen? Mauricio,
siempre me han escuchado de que para mí la justicia internacional yo no le he visto eficacia. Mas, sin embargo, la humanidad hoy está en un punto, en una coyuntura tal que van a tener que operar. Mire, es que no es Edmundo ni es María Corina. En Venezuela, el que está sufriendo el rigor duro y que da el calor, el color y el calor de la que hay allá de verdadera organización popular por la libertad, es el pueblo raso de Venezuela. Totalmente de acuerdo. Han perseguido niños, los han encarcelado, los han torturado, incluso dicen que ha habido violaciones, mujeres, hombres de edad, todo lo que quiera, régimen del terror, miedo, sembrando miedo, y sobre eso no puede prosperar, porque el miedo en el ser humano es la única opción que queda cuando uno no está enfrentado sino un peligro, y no queda sino huir o luchar. Y lo que hay consolidado en Venezuela es un pueblo que está dispuesto a luchar por su libertad. Entonces, estamos creyendo, y yo lo comparto, usar los mecanismos que sean internacionales, la CPI, todas las organizaciones que ayuden a facilitar una transición, pero no, ni negociando cuotas de poder o híbridos, ni mucho menos a repetir las elecciones, porque es que eso sería la debacle. Eso sería, no es un mal precedente, es que va contra la humanidad. Ya el pueblo se pronunció y lo que hay que poner atención es hacia allá, hacia los venezolanos. Me llama mucho la atención porque en otro medio donde intervengo tenemos una venezolana reportando desde Venezuela, y uno ve que se le pegan y se le pegan mucha gente, venezolanos y otros, pero aquí es donde hay que jugar, porque sabemos que ya hay limitación a la libertad de expresión, hay espías en toda parte. Aquí en Medellín lo sabemos que hace mucho tiempo hay agentes cubanos y hay agentes venezolanos, hace mucho tiempo haciendo trabajo pecueca en las barriadas. Entonces mire que ellos, la expansión de ese mal, todos los tienen. Los demócratas nunca lo creímos, apenas vamos a empezar a verlos, pero lo que hay en Venezuela creo que va por la línea de conducción que se necesita, por la dirigencia de María Corina, por la rectitud y la simpleza del mundo, y porque hay una fuerza incontenible en el pueblo de Venezuela. O sea, que confía que el 10 de enero va a haber ya transición y va a ser Edmundo González el nuevo gobernante. Pues yo no pienso de que esté acorde con un calendario, ¿cierto? Que es que la Constitución dice que la posesión es el 10. Lo cierto el caso, no sé si será antes, no puede ser antes, será el 10 o será después del 10. Sí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en Venezuela se instauró una dictadura y Maduro ya lo dijo y Diosdado lo dijo y lo reiteró. Aquí entregaré el poder otra vez al PSV, a nadie más, porque a los demás los tilda de opositores, fascistas, nazistas, todo lo que quiera. O sea, la visión, la decisión del régimen está tomada. Y hay algo que quedó muy claro, que también se mencionaba, digamos, extracámaras, cuando dialogábamos internamente aquí en CTX, y es que el régimen quizás se burló de los Estados Unidos en estos acuerdos de Barbados, porque no se cumplió absolutamente nada. No, quedó muy mal parado Estados Unidos. Esa es yo no creo que Maduro se haya burlado de Estados Unidos. Lo que pasa es que sabemos ya, por lo que se ha consolidado, mire toda la evolución del proceso electoral en Estados Unidos. Mire lo que se está aglutinando en Estados Unidos. En Estados Unidos ya llegó la tercera ola, que es la que recorre el mundo, el islamismo, la destrucción de la cultura americana, y evidentemente Biden, quien lo creyera, todo el mundo ya sí lo sabemos con claridad, estaba alineado con toda esa izquierda. Entonces esos acuerdos eran lavada de manos. Ahorita, yo le presto atención a la incautación de ese avión en cuanto que pueda contener información en su caja negra, qué sé yo, en otros sistemas donde ha volado o que ha podido transportar. Los americanos tienen mucha cosa en eso, ¿cierto? Pues se dice que respecto al avión, el que maneje los semiconductores va a ser el que va a controlar, digamos, todo lo que es montarse en un avión. Pero eso funcionaba quizás en la década de los 80
cuando los aviones todos tenían tecnología norteamericana y entonces ya era evidente que usted no se podía subir a un avión. Pero hoy en día las cosas han cambiado, ya estamos en el siglo XXI y ya hay otras naciones que proveen tecnología aeronáutica. Correcto. Y eso no significa que Nicolás Maduro nunca jamás se va a volver a subir a un avión, como están diciendo. Y ese realmente no es el problema. Es que el problema es significativo, sí, desde el impacto que causa, ¿cierto? Y que se puede extraer muchas cosas de ese acto, ¿cierto? A través de mucho análisis, muchas cosas. Pero tampoco es que sea el que esté marcando el rumbo de que Estados Unidos en este momento, y menos con la perspectiva de candidata de Kamala Harris, sí, de que es que ya vaya a ser allá. Yo finalmente he concluido, si el ser humano, aún confiamos la mayoría del mundo en la democracia va a tener que facilitar un instrumento que no puede ser más la diplomacia cobarde, sí, afeminada, totalmente de acuerdo, perfumada, que nos ha guiado hasta acá. Totalmente. Y aquí hay que consagrar un derecho fundamental internacional universal, que es el derecho a la extracción de todos los enemigos de la humanidad. Bueno, así de simple. Y ya que pareciera ser que lo único que resta sería la vía por la fuerza, ¿usted qué opina de Blackwater y de Eric Prince, que es el empresario que pide $1.000 millones para hacer una operación quirúrgica para sacar a Maduro de Venezuela? Mauricio, como en mi formación como persona, como ser humano y más como abogado, yo nunca he estado de acuerdo con las decisiones de fuerza, pero y mucho menos con algo que tiene relación cuando en Colombia empezó a hablarse del ejército profesional. El ejército profesional en alguna medida es de tipo mercenario, como lo que ofrece este señor Eric Prince de Estados Unidos. Es decir, pero yo también entiendo que el estado de no libertad, que un ser humano o un pueblo cuando están en estado de necesidad y de temor, están en un estado de no libertad. Y yo pienso que por la libertad, por la dignidad humana, por todo lo que es la vida de los seres humanos aquí y en cualquier parte del planeta, tiene que tener todos los mecanismos para que se mantenga incólume. Muy bien, estas han sido algunas apreciaciones sobre la situación en Venezuela tras la orden de captura contra Edmundo González. De antemano, yo, Mauricio Morales Moreno, les doy las gracias por haberme dado la oportunidad de haber estado compartiendo con ustedes en este maravilloso espacio de Agenda CTX y también en el espacio de Visionarios. Me voy a encargar únicamente del espacio de En la Línea de Fuego, ya hablando sobre temas fundamentalmente empresariales y de desarrollo. Y un saludo muy especial para toda la gente, especialmente de la colonia de venezolanos aquí en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. Mucha fuerza y que esperamos que Dios permita que salgan pronto de esta terrible situación. Muchas gracias, Nelson, y nos vemos en este espacio nuevamente más adelante. En CTX, la contundencia de los hechos. Mauricio, yo lo siento porque se cierra una columna, una ventana para el espíritu humano. Pero buen viento y buen amar, muchas bendiciones y adelante con todos los proyectos. Muchas gracias. CTX, la contundencia de los hechos.